Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa Otras Capacidades en su emisora La Cuarta Estación. Hoy vamos a hablar de un conversatorio que se realiza en la Comuna 4 de Aranjuez, en el Guillermo Vélez, organizado por el Comité Comunal y Corregimental de Inclusión de la Comuna 4 sobre violencia de género. Y para esto nos encontramos hoy con Mari Cruz, quien trabaja en el equipo técnico de discapacidad y nos va a contar un poco, ella en su papel de panelista, qué es este tema de la violencia de género y cuál es la importancia de realizar un proceso como este en la ciudad de Medellín, donde de alguna manera también formamos conciencia. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Hola Maricruz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Roberto, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Maricruz. Cuéntanos un poco de tu trabajo y cómo ha sido ese proceso también para que te invitaran acá a ser panelista de este conversatorio, y cuéntanos también un poco pues qué es la violencia de género. Vale, entonces yo, como lo dijiste, soy trabajadora social. En el equipo de discapacidad acompaño el componente de Ser Capaz en Casa en todos los procesos de activación de rutas de vulneración de derechos, en todos los sentidos. Entonces, desde el abandono hasta las violencias sexuales y basadas en género. Recibimos y hacemos remisiones a la oferta de ciudad de mujeres o personas con discapacidad en situaciones de vulneración de derechos, y acercamos como el componente de acceso a justicia para que desde ahí también se haga el acompañamiento, y en articulación con Secretaría de Mujeres, que también desde mi rol como profesional de articulaciones, digamos que tenemos un proceso muy bonito de acompañamiento con la Secretaría de las Mujeres y los distintos mecanismos para generar espacios de protección para las mujeres con discapacidad. Qué bueno, excelente. Por eso estás acá, ¿cierto? Porque tenés un perfil adecuado para esto. Cuéntanos un poco qué es la violencia de género para que las personas que de pronto nos están escuchando, que no sean familiares al tema, que no lo hayan escuchado, quieran profundizar más como en él, se enteren. Vale, entonces las violencias basadas en género vamos a entenderlas como todo acto de violencia en razón del género. Se puede dar tanto en mujeres como en hombres, pero históricamente ha sido una mayor prevalencia en las mujeres, ¿cierto? O al menos que haya más registros. ¿Cómo se da? Se da en situaciones a partir de las cuales tenemos situaciones como la restricción en tiempos, el control en el vestuario, la restricción en la toma de decisiones, entre otras cositas. Muy bien. Cuéntanos, en este seminario, en este conversatorio, que se está realizando, ¿qué se pretende con él? ¿Cuál es la idea al hablar de la violencia de género? La idea es generar una toma de conciencia frente a la situación de las mujeres con discapacidad en todo este tema de las violencias basadas en género. ¿Por qué? Porque las mujeres con discapacidad tienen 4 veces más probabilidad de ser víctimas de situaciones de violencia y 2 veces más dificultad de salir de esos círculos de violencia, porque la oferta estatal o institucional de protección se queda corta para dar respuesta a esas necesidades con enfoque diferencial en discapacidad. Claro, y entendiendo que la mujer con discapacidad es doblemente vulnerable, ¿cierto? Por su condición y por ser mujer también. Exacto. ¿Hay algún lugar donde una mujer con discapacidad pueda acudir en el momento de sufrir un tipo de violencia de esta de género? Sí, en el distrito se cuenta desde la Secretaría de las Mujeres con varios mecanismos de protección. El inicial, que es cuando ocurre la situación de violencia, se considera como una emergencia, por ende se comunican a la línea 123 y a partir de ahí solicitan la comunicación con la agencia Mujer.
esta agencia hace toda la activación de ruta para que a partir de la atención en esa línea se activen la ruta en los otros mecanismos. ¿Cuáles son esos otros mecanismos? Hogares de acogida, cuando son mujeres que deben ser retiradas del lugar donde están siendo vulneradas y deben ser acogidas en un lugar de manera temporal. Alrededor de 45 días dura el mecanismo de protección. Está el componente de atención psicojurídica en territorio, donde hay una dupla de profesionales en psicología y en derecho que acompañan el proceso de acceso a justicia, de denuncia y además desde lo psicosocial por los efectos que tienen estas situaciones en las mujeres. Y está el mecanismo de defensa técnica. Esto es cuando son casos que ya han sido atendidos por el componente de atención psicojurídica y que se complejizan porque la vulnerabilidad de la mujer se agrava o se vuelve se generan situaciones con barreras de acceso a la justicia. Entonces allí hay una representación jurídica de las mujeres ante la fiscalía para que efectivamente logren establecer como todo el proceso de acceso a justicia de manera adecuada. Qué bien, por lo regular esas atenciones se hacen en primero, ¿cierto? O sea, ¿cuánto puede durar ese proceso? Si por ejemplo una mujer va y pone una denuncia, ¿cuál es el tiempo estimado que tiene para recibir un apoyo en este caso? Pues el tiempo debe ser inmediato. Lo que pasa es que sabemos que la realidad de nuestro país implica que las entidades que operan la justicia a veces están colapsadas por la cantidad de procesos y eso hace que los tiempos sean más lentos. En el caso de las mujeres con discapacidad hay una condición adicional y es las barreras comunicativas o de accesibilidad. Y hay muchas barreras jurídicas también, ¿cierto? Que dificultan el acceso a la justicia de manera equitativa. Es decir, entonces en la ciudad y en el país solo hay un intérprete en lengua de señas adscrito a Fiscalía General de la Nación para acompañar a personas sordas, ¿cierto? Y hablando de mujeres sordas, pues no debe, y es un hombre, entonces en el caso de las mujeres sordas no tienen una intérprete mujer que acompañe sus procesos, ¿cierto? Claro, eso hace más compleja la atención. Exacto, y si hablamos ya de discapacidades intelectuales o discapacidad mental psicosocial o discapacidad visual, las barreras de acceso en términos de la comunicación, de lectura fácil, de sistema braille, macrotipo o altos contrastes no existen y eso hace que el proceso de atención de una persona con discapacidad o una mujer con discapacidad en este caso sea un poco más complejo. O sea, aquí debería de haber un profesional por cada categoría de discapacidad que atendiera el caso para poder suplir la necesidad más pronto. O sea, lo más pronto que se pueda. O al menos que las entidades que operan la justicia tengan en cuenta todos los criterios de accesibilidad necesarios y la capacidad instalada para hacer los ajustes razonables en medio de los procesos de atención. Pues hablando de interpretación en lengua de señas, pero también cualificar a los equipos psicosociales en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones con apoyo y la ley 1996 para que desde ahí puedan acompañar de una mejor manera a las personas con discapacidad intelectual o mental psicosocial. Y en tema de documentación y demás, pues ya tener presente todo lo que implica para discapacidad visual. Bueno, cuéntanos, cuando hablamos de violencia de género, digamos que hay varias formas de generar esa violencia, ¿cierto? ¿Eso se encuentra por tipos, categorías y cuáles serían esas formas que se presentan? Bueno, hay varias categorías de violencias, entonces hablamos de la violencia psicológica o emocional, que es aquella donde, bueno, puede que no hayan golpes, pero hay agresiones de tipo verbal, insultos, entonces puede haber situaciones en las que el agresor o la persona que está agrediendo genere sentimientos de minusvalía en la persona, víctima, entre otras. Hablamos de violencias económicas, donde hay permanentemente una humillación por razón del dinero, porque a veces, y teniendo presente que el círculo de pobreza en las personas con discapacidad es bastante amplio y difícil de romper por las oportunidades laborales que son muy restringidas, entonces tenemos que tener presente que hay muchas personas con discapacidad con dependencia económica de otros y eso hace que haya un cierto nivel de vulnerabilidad porque siempre va a haber como situaciones en las cuales van a generarse situaciones humillantes para la persona o la mujer con discapacidad. Se puede dar también la violencia física, que es ya cuando se trasciende a literal, a la agresión física, al maltrato. Que hay golpes, empujones. Correcto. Y aquí también es muy importante como resaltar que la violencia psicológica o emocional está presente en todos los tipos de violencia. ¿Por qué? Para poder llegar a una violencia física ya hubo que haber pasado por la violencia emocional y psicológica, claro, por la violencia económica. Sí.
Y la última, o de las más fuertes, es la violencia de tipo sexual, que es cuando ya se presentan situaciones de abuso sexual. Que pueden ser inclusive por la misma pareja. Por la misma pareja, por miembros del hogar, se puede dar en muchos entornos. Digamos que el primer entorno, que debería ser el entorno más protector, suele ser el entorno del hogar, de la familia, suele ser a veces el primer entorno vulnerador. Muy interesante este tema. Ahora decías algo también muy importante, pues, y es que también hay violencia de género hacia el hombre, ¿cierto? Sí. ¿Has visto algún caso, lo has conocido? Sí, hace poco en el equipo recibimos un caso de un hombre con discapacidad víctima de maltrato en su casa, maltrato físico y emocional. Igual, digamos que desde Secretaría de las Mujeres también se cuenta con un proceso de nuevas masculinidades y también dan apoyos. Correcto. Interesante eso. Entonces ese tipo de proyectos lo que hacen es ir transformando el estereotipo, el estigma de que siempre es a las mujeres, porque también ocurre con los hombres. Lo que pasa es que el registro suele ser mucho menor. Sí, que te da risa. Yo lo voy a decir acá porque hay que decirlo, es una realidad. Lo que pasa es que los hombres que sufrimos, porque todos en algún momento lo hemos sufrido, este tipo de violencia de género, no denunciamos o no lo decimos o no contamos ni siquiera a los amigos por física pena, por un tema de machismo, de que entonces que nos hacen burla o le hacen burla a la persona, le dicen, es que usted es un niño, es que cómo se va a pegar de la mujer, hablando pues de cualquier tipo de violencia de género. Entonces claro, por eso las denuncias son tan bajitas. Claro. Sí, yo tengo amigos que le cuentan unas historias que uno dice, hermano, ¿usted cómo se puede vivir así? Pero es real. Pero muy interesante que desde la Secretaría de las Mujeres se genere este tipo como de proceso y que se tenga en cuenta, porque hoy en día lo dicen pues los que estudian el tema y estudios que han salido, que se ve un poco más expuesta, que está creciendo de una manera muy grande y compleja el tema del maltrato de la mujer hacia el hombre, hablando de violencia de género. Entonces termínanos de contar ahí pues con la interrupción que te dice, porque sí da risa, pero es cierto, es algo que hay que irlo asimilando y como hombres también tenemos que contarlo y en algún momento decir sí, lo hemos parado, porque yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando el programa lo hemos vivido. Efectivamente, los hombres denuncian menos por patrones culturales relacionados con los roles de género tradicionales. Entonces el hombre es el protector, el hombre no llora, el hombre no pide ayuda, el hombre asume toda su responsabilidad y se carga con ella, mientras que a las mujeres sí se nos ha enseñado a buscar protección, a buscar ayuda, ¿cierto? Entonces todo eso hace que el hombre, cuando vive este tipo de situaciones, no se acerque a las entidades competentes a buscar apoyo, o cuando lo hacen es por situaciones ya bastante complejas o que han trascendido a un nivel o han escalado a un nivel un poco más alto. Entonces digamos que por eso hay un subregistro alto, pero ocurre y es frecuente. Claro, sí, y vos acabas de decir algo muy interesante y es en el tema, por ejemplo, de lo que se le ha enseñado a la mujer, ¿cierto? Que busque ayuda. Eso también de alguna manera algunas veces genera violencia de género, ¿cierto? Que usted es más débil, vaya, busque, vea, ¿no? Y en el hombre también, por ejemplo, cuando el papá, que uno sale por la calle y ve que le dice al niño, no llore, que usted es un varón, usted es un hombre. Cosas como esas también generan lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Correcto. Tipos de violencia de género también, y hace que esos números sean tan bajitos. Claro, porque todas esas situaciones lo que hacen es reforzar los estereotipos de género. Entonces, cuando dicen, es que los carritos son para los niños y las muñecas para las niñas, pero a los hombres no se les permite jugar con muñecas ni a las niñas con carritos, o a las niñas jugar fútbol ni a los hombres jugar a otro tipo de deportes, por ejemplo, como más referentes a la expresión corporal. Claro, lo que pasa con las mujeres que practican el fútbol, ¿cierto? Que en primer momento se dieron comentarios supremamente feos, que entonces que porque ya era de otro sexo, otra identidad de género, cosas como esas, ¿cierto? Bueno, no, yo creo que fue muy provechoso este rato que nos acompañaste. Creo que para las personas que nos están escuchando, pues ya hay claridad frente al tema y podemos hablarlo con confianza, y también la invitación para las mujeres que pasan por estas situaciones es que lo denuncien, que lo cuenten, que busquen apoyo, que hay unos equipos preparados, que en el equipo técnico de discapacidad de la ciudad de Medellín hay personas como vos que están ahí pendientes y que van a ayudarlas, que hay una ruta de atención también para el resto de las mujeres, las cuidadoras, todas aquellas que nos escuchen, y también para los hombres, que esto hay que denunciarlo porque requiere una atención.
Bueno, muchas gracias Maricruz por acompañarnos en este momento y no, cualquier cosa, aquí estamos listos para que conversemos. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Gracias a vos, Maricruz. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente. ¿Consideras que estos espacios pueden promover prácticas de convivencia efectivas y contribuir a la prevención de la violencia de género? Mi nombre es Irma Ríos. La prevención sí se puede hacer, porque desde la familia es donde se debe tener más conocimiento sobre la violencia de género, porque debemos de aceptar las personas como son, no como nosotros como familia digamos de que deben de ser. A las personas se les debe de respetar sus ideales, su forma de ser, de pensar y de actuar. Mi nombre es María Soledad Betancur Arias, pertenezco a la Comuna 4 del Comité de Aranjuez. Sí, me parece que sí son prácticas porque nos hacen como tener más conocimiento. Por ejemplo, yo que soy nueva en este proceso, son cosas que pues no sabía. Buenas tardes, mi nombre es Dora Cenelia Marín, hago parte del Comité de Comuna 4. Sí, creo que estos espacios son fundamentales por donde aprendemos y nos damos cuenta que todos pensamos diferente y podemos tomar decisiones y podemos respetarlas y nos lleva a enfocarnos a una sana convivencia. Mi nombre es Gloria Vaquiro Naranjo. Sí me gustan estas actividades. ¿Por qué? Porque aquí uno aprende y si uno tiene conocimiento, aporta. Me gusta esto. Es primera vez que vengo, sí, pero he estado en otras conferencias y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque la comunidad se entera de muchas cosas que muchas personas tienen reservado y en estas cosas expresan sus conocimientos o sus tristezas y hay personas que con esto le ayuda a enfrentar o a ayudar en estas cuestiones, en estas conferencias. Los felicito a todos ustedes por estar pendientes en este programa y también para ayudar a la discapacidad. Marcela Inguilán. Creo que estos espacios son importantes para la convivencia en la medida que nos permiten, como a nivel social, visibilizar las violencias que están naturalizadas, normalizadas, pues como en los entornos que habitamos. Y eso está relacionado con la convivencia en la medida en que es importante, por ejemplo, preguntarnos por el convivir con quienes nos violentan, ¿cierto? De qué manera convivimos con esas violencias que reciben nuestros cuerpos, nuestros seres. Entonces, rescato y me parecen muy positivos estos espacios, porque creo que no solamente como mujeres, sino como ciudadanos y ciudadanas nos permiten como hacernos preguntas sobre cosas que pasan en la sociedad y que todo el tiempo hemos creído que como las vemos y nadie había dicho nada, están bien. Entonces es chévere como que nos preguntemos, reflexionemos y vayamos como generando estrategias para hacer movimientos en nuestras prácticas y nuestras formas de pensar. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Bueno, continuamos acá en el programa, retomamos esta parte. Ahora hablábamos con Maricruz, que pertenece al equipo técnico de discapacidad de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Secretaría de Inclusión Social de Medellín, Derechos Humanos y Familia. Y vamos a retomar con un invitado muy especial que estaba pues como en el seminario y queremos como hablar un poco con él y que nos cuente quién es él, ¿cierto? Jonathan Villegas. Jonathan, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos un poco quién es Jonathan. Hola, muy buenos días a todos. Pues yo soy Jonathan, soy integrante de la Mesa Diversa de la Comuna 4
pues no sé si ustedes saben, la Mesa Diversa de la Comuna 4 tiene una trayectoria pues muy grande aquí en la comuna y en la ciudad respecto a la lucha por los derechos de la población diversa y también como esas formas de dar a conocer que existimos, que estamos aquí y que podemos aprender a vivir todos y a generar otras formas de convivir respecto a las diversidades sexuales y de género. Qué bien, Jonathan, excelente. Cuéntanos un poco qué te trajo hoy a venir aquí a este conversatorio sobre violencia de género y cuál es esa parte de, digamos, que los hombres tienen en un proceso como este, ¿cierto? Entendiendo que siempre que hablamos de violencia de género decimos que es el hombre el que causa este tipo de violencia, ¿cierto? De alguna manera es un tema social o cultural que lleva mucho tiempo así, pero entonces hoy cuando te escuchábamos hablar, que estábamos ahí pues como en el seminario, tú hablabas algo muy importante y es que también los hombres, ¿cierto? Independientemente de cualquier tipo de identidad de género que tengan, pues también sufren o sufrimos de violencia basada en género. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo haces para venir acá, cierto? ¿Y qué piensas pues de este conversatorio? Bueno, primero que todo, pues yo estoy acá por una invitación que nos hicieron desde el Comité de Inclusión, que pues en la sección de capacidades diversas y de las personas con discapacidad, que nos hicieron una invitación a la Mesa Diversa para que asistiéramos como a esta capacitación que me ha parecido muy interesante, pues por el abordaje que han tenido no solo de las personas con capacidades diversas, sino también cómo se entrelaza eso con las violencias de género. En este caso, pues ahorita estábamos hablando y escuchando pues como las percepciones de la gente, los comentarios sobre esto, sobre cómo se relacionan estas violencias también con las capacidades diversas y pues también con los aportes y lo que había dicho, es como estas violencias de género están muy relacionadas con las violencias que sufren las personas con capacidades diversas porque la productividad o lo que se considera apto para estar afuera, para, no sé, desarrollarse o poder concebirse como algo reconocible y respetable según los parámetros pues, de la sociedad binaria, que sería entre lo femenino y lo masculino, siempre ha tratado de que lo femenino, que en este caso sería considerado como lo improductivo, lo que debería quedarse en la casa, lo que no vale tanto, que no tiene tanto valor, debería ser excluido o reprimido pues a unos lugares, a unas posiciones e incluso a unas formas de violencia. Entonces las capacidades diversas también hacen parte de esa forma feminizada que se ha considerado de las personas, porque las capacidades diversas y las formas de violencia que se ejercen hacia ellas también van en esa misma línea de las posiciones que tienen que ocupar, por ejemplo, una mujer o una persona LGBTI y las personas con capacidades diversas respecto a que no deben ser tan visibles o que deberían o que las actividades que realizan no tienen tanto valor como si las podría tener las que tienen las de un hombre que es masculino o heteronormado y reconocido pues como tal ante la sociedad. Entonces aquí en este caso para hablar sobre cómo los hombres también y las capacidades diversas sufren esas violencias de género es porque el mandato no es tanto entre mujeres y hombres, sino el mandato es más de exclusión y de represión ante lo femenino, ante lo que no cuadra con ese mandato de que debería ser un hombre o que debería ser lo masculino, que es lo más resaltado y lo hegemónico, como lo que debería ser. Lo otro vendría siendo lo femenino, lo que no debería ser, lo que no es tan bueno, lo que debería ocultarse, lo que debería dar pena incluso. Y eso demuestra como, por ejemplo, a un hombre que no encaja en ese mandato masculino también puede sufrir una violencia de género debido a que se está feminizando y se está yendo hacia otro lado que no se quiere mostrar y que debería ser reprimido. Digamos que esto es un tema también muy cultural, ¿cierto? Es un país como Colombia que es más bien conservador, que tiene un patriarcado, que sabemos que hay un sistema social donde se habla que el hombre, lo que tú decías, tiene que tener ciertas cualidades
o atributos para poder encajar dentro de esta cultura que tenemos. Entonces, cuando ya una persona, por ejemplo, tiene una discapacidad, que es cuando tú hablas del término de capacidades diversas, ¿cierto? Digamos que también tiende a sufrir esa violencia de género, pero también lo vemos, dentro de los hombres que están pues en lo otro que vos decías, un hombre con una masculinidad, ¿cierto? Que se ve como ese macho, digámoslo así, también la sufre, pero ¿por qué se evidencia más en las mujeres? O sea, las mujeres tienen una capacidad de percepción frente al tema, de poder ir y denunciar. Eso tiene que ver también con el tema de la sexualidad, ¿o qué? Porque digamos que la mujer, por ser mujer, siempre le han dicho, venga, denuncie, mire que usted tiene que defenderse. ¿Por qué el hombre no lo hace? ¿Cuál es la conclusión ahí? Yo creo que porque esas posiciones, digamos, de las que estábamos hablando ahora, de lo masculino y lo femenino, también implican unas posiciones de privilegio. Entonces, por ejemplo, el yo encajar en el mandato masculino, el ser un macho hegemónico, de que, no sé, que trabaja, que es rudo, que pues como que me represento en todas esas normas de lo que debería ser masculino, también me da unas posiciones de privilegio en la sociedad que me permiten alcanzar muchas cosas que otras personas que no tienen eso no. Pero también puede ser que las mujeres, o sea, la violencia de género contra las mujeres ha sido mucho más evidente y mucho más como cruda, en el sentido de que las mujeres, al ser esa persona que ha sido feminizada desde que nace, entonces ya es identificada como en eso femenino desde el principio. Y por ejemplo, no es tan evidente la feminidad en un hombre, a no ser que el hombre ya, por ejemplo, puede ser, no sé, LGBTI o que sea un hombre femenino. Pero muchas veces se ha enseñado incluso desde la educación que los hombres deben reprimir esa feminidad, pero a las mujeres antes se les enseña que deben mostrar esa feminidad. Entonces la evidencia de esa feminidad hace que también la violencia sea más fuerte hacia esas personas que son evidentes, y eso no solamente pasa con las mujeres cisgénero, sino por ejemplo con las mujeres trans, o con las drag queens, o con hombres que son mucho más femeninos que otros. Entonces ahí es donde yo hablo que el problema va en la feminidad y no tanto como en la posición de hombre y de mujer, aunque obviamente la posición de mujer es muy importante, porque al ser las mujeres que más han sufrido esas violencias debido a que han sido feminizadas desde que nacen, entonces la violencia ha sido mucho más cruda con ellas. Eso explica la cantidad de asesinatos, la cantidad de acoso, las violaciones, que es mucho más diferente a las cifras que se tienen con hombres. Y aunque las violencias son muy parecidas, siempre hay que manejar como esa diferencia que se encuentra entre las dos, porque no son lo mismo a pesar de que sean muy parecidas. Claro, sí, porque el tema frente a la mujer, y además vos lo acabas de decir, es un tema, digamos que mucho más pesado, ¿cierto? Cuando se habla de violencia hacia el hombre, pues bueno, sí llega el tema del maltrato, ¿cierto? De los insultos, de otras cosas, pero tú lo acabas de decir ahora, y es que llegamos hasta el feminicidio, ¿cierto? Cuando hablamos de violencia de género. Entonces digamos que eso también es un rasgo y una característica que tiene esta problemática, y por eso se ve más arriesgado a que haya una mayor atención, o digamos que un proceso mucho más amplio y se hable más de violencia de género enraizada pues como hacia la mujer, ¿cierto? Por el contexto. Entonces no, yo creo que es un tema bastante importante que hay que ir trabajando. Gracias, Jonathan, por estar hoy acá con nosotros, por acompañarnos. Muy interesante todo este proceso que se vive. Y bueno, no sé si tienes algún mensaje que quieras compartir con las personas que nos estén escuchando, sea hombres o mujeres. Eso no tiene que ver, porque siempre la violencia de género va a ser para cualquiera, ¿cierto? Entonces, si tienes algo que decirnos, compartir con nosotros, y ya pues vamos llegando como al cierre del programa. Pues a mí me parece muy interesante como estas capacitaciones que se están dando aquí por parte de las personas con capacidades diversas y el Comité de Inclusión de la Comuna 4, porque abren como otras perspectivas que no se ven tanto, o cosas que uno ni siquiera considera cuando sale a la cotidianidad, no sé. Por ejemplo, ahorita hablábamos sobre cómo estas capacitaciones han influido, por ejemplo, en la vida de muchas personas que han venido acá para ver y considerar a las personas con capacidades diversas muy diferentes a como lo veían antes,
y que incluso estas discusiones son muy nuevas y que se están dando ahora es muy importante porque en otros lugares no se pueden dar. Entonces eso también, el reconocer esas vidas y esas otras formas de vida de las personas con capacidades diversas y además asociarlo a las violencias de género que también sufren, porque en las personas con capacidades diversas también son maricas, también son trans, también son mujeres, también las atraviesan otro montón de cosas que ni siquiera hemos considerado porque las hemos deshumanizado, incluso al infantilizarlas, al instrumentalizarlas, es muy importante. Y también es como un llamado para que estemos más pendientes todos de estas convocatorias que realizan en la ciudad, en el ámbito de ciudad, muchas organizaciones que son muy importantes y de verdad generan muchos aprendizajes. A veces estamos muy centrados como en los libros, en la academia, en lo que nos dice un teórico o un escritor por allá, de muy lejos. Pero cuando estas conversaciones se están dando acá, pues casi como que no nos importa porque como no tienen tanto renombre o no sé, o no es como de alguien muy famoso. Pero yo siento que acá, conociendo como las cosas de cerca, es cuando uno puede aprender más porque uno ve como esas situaciones tan teóricas y como que parecen tan alejadas se están dando en la realidad. Listo, bueno, muchas gracias. Escuchamos a Jonathan Villegas. Gracias nuevamente a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de La Cuarta Estación y nos escuchamos en el próximo programa. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.